Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilhá y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Bien, teníamos que leer, y eso que creo que falta la mitad de la historia de José. ¿Y por qué leímos? Porque tenemos que comprender, usted necesita comprender lo que ahora vamos a hablar, y esta es casi la mitad de la historia de José. La otra mitad, y yo la voy a parafrasear, trata de que este hombre, luego de estar en la tierra de Egipto con Potifar, después de todas estas desgracias, llega a través de muchos sucesos a estar al lado de Faraón. Y Dios lo coloca segundo después de Faraón, que en ese tiempo era por decirlo, el rey de Egipto. Y Egipto en ese tiempo era la nación más importante que había en la tierra. ¿Ok? Y finalmente José pasa todas estas penurias. Estoy haciendo un avance rápido, después lo vamos a desglosar. Y Dios cumple su propósito en la vida de José. Luego ellos se establecen en una tierra llamada tierra de Gosén, y ahí están durante mucho tiempo, inclusive después 400 años más toma Moisés y ya sigue la historia del pueblo israelita. Así es que, bien, vamos a ver esto. Hoy día el Señor nos habla de cómo poder administrar nuestra vida. Y cuando nos hablan de administradores, creo que hay dos nombres que se nos vienen a la mente de la Biblia, ¿cierto? Cuando se nos habla de esto. Uno es José y el otro también puede ser Daniel, y ambas historias también se parecen bastante. José tenía, como leíamos, tenía ¿cuántos años? A ver si prestamos atención. 17 años, ¿ok? Y José tenía una familia media rara, ¿ok? Yo sé que a usted no le pasa eso, pero José tenía una familia media especial. ¿Ya? La Biblia relata de que su padre, ¿cierto?, tenía más de una esposa, tenía medios hermanos. ¿Y cómo era la relación entre los hermanos? Era buena, ¿cierto? ¿No? Era más o menos especial, ¿ya? Todo lo que se parezca a la realidad, ¿ya? Yo sé que aquí todos nos llevamos muy bien. Y pasaba que Dios tenía un propósito con la vida de José. Pero José nace en un núcleo de una familia bien rara, en donde su padre tenía un hijo preferido, ¿cierto? La palabra dice que todos sabían cuál era el preferido, ¿ok? Eso no se debe hacer, sugerencia, no lo haga, no lo diga. Yo creo que nadie tiene hijos favoritos, ¿amén? Los padres, no hay hijos favoritos, ¿cierto? Quiero ponerlos en aprietos a todos. Muchos se ríen. Muchos dicen, tú sabes, Señor. No. ¿Y cómo eran los hermanos, sus medios hermanos? La verdad es que la relación de los hermanos con José también era muy especial. Dice la palabra de Dios que los hermanos de José lo odiaban. Y la verdad es que José no sumaba mucho a eso, porque José tenía sueños de parte de Dios y José empieza a contarlo, empieza a decirlo. También leíamos de que cuando iba José a estar con sus hermanos y cuidar las ovejas, ¿cierto? Nos recuerda a David también. Llegaba con un relato José, y ese relato era que le contaba al papá lo mal que lo hacían sus hermanos, que hacía mal la pega. Si analizamos la vida de José, siempre hay distintos prismas. Quizás para sus hermanos, José era el soplón. José era el preferido, ¿cierto? Y para el padre quizás, José era el único de confianza que le podía dar un buen relato de lo que realmente pasaba. O probablemente José desde pequeño le gustaba hacer bien las cosas y no le gustaba que sus hermanos anduviesen con trucos y se lo decía al papá. Había distintas miradas, algo que el mismo José sabía quién era, cómo lo miraban sus padres y cómo lo miraban sus hermanos, ¿ya? Cada uno puede interpretar un poco cómo era realmente la personalidad de José. Sin embargo, José nos muestra la palabra de Dios que a los 17 años
Dios le empieza a mostrar sueños, en donde otras personas se inclinaban ante él. ¿Y quienes se inclinaban ante él? Eran sus padres, ¿cierto? Sus hermanos. No era una familia necesariamente cristiana. ¿Ya? La Biblia no dice que era una familia temerosa de Dios ni nada, sino que era una familia, ¿cierto? Una familia hebrea. Y vemos que la respuesta de los hermanos frente a José era de querer matarles y que ellos lo odiaban. ¿Ok? Un entre paréntesis. Cuando alguien no conoce a Dios, es capaz de cualquier cosa. ¿Amén? No importa si tuvo una buena educación, si no tuvo una buena educación, si está en una buena familia o no. Alguien cuando no tiene a Cristo es capaz de hacer cualquier cosa. Y en este caso, los hermanos de José deciden nada más y nada menos que matarle. ¿Ok? Y aquí pasa algo muy especial. José recibe los sueños y cuando José recibe no sé si decirlo, estos sueños proféticos, porque sí, en verdad eran sueños proféticos que iban a mostrar un poco lo que iba a pasar con José, comienzan los problemas. No sé si a usted le ha pasado que Dios te habla, ¿cierto? Te dice, voy a hacer grandes cosas contigo y comienzan los problemas. No sé si a alguno quizás le puede pasar. A veces hay otro tipo de profecía que se abren inmediatamente las ventanas de los cielos y tú le das por un tubo, pero a veces Dios te habla y comienzan los problemas. Te quiero decir que es una buena noticia que comiencen los problemas. ¿Por qué? Porque eso significa que Dios está a punto de promocionarte. Van a suceder cosas y eso es muy bueno. Ahora, ¿cómo podemos analizar todo esto de la vida de José? Dice la palabra que José es vendido, querían matarle, finalmente no le matan, pero lo envían a una tierra lejana. José sale a muy temprana edad. Y cuando sale José, lo que ocurre es que llega a la casa de Potifar. ¿Ya? Potifar, ¿quién era? Si se recuerdan, era un oficial y capitán de la guardia de Faraón. Y Potifar tenía una esposa. La Biblia no dice el nombre de la esposa, simplemente dice la esposa de Potifar. ¿Ok? Y cuando llega ahí, dice la palabra de Dios que Dios le da sabiduría y le da gracia a José. Y que José todo lo que hacía le salía bien. Había mucha gracia de Dios sobre la vida de José. Y dice también la palabra de que la esposa de Potifar pone sus ojos en José porque José era de buena apariencia. ¿Ya? Era de buen parecer. Algunas traducciones bíblicas dicen que era alto, rubio, lo más parecido a un Brad Pitt quizás. Y llegó a trabajar a ese lugar. Y aun cuando no era egipcio, ¿cierto? Era de otra nacionalidad, era hebreo, llega y Dios lo coloca por encima del resto. Y pasa algo, pasa que la esposa de Potifar pone sus ojos en José. Ocurre un flechazo ahí, ¿ya? Y dice la palabra de Dios que la esposa de Potifar busca constantemente a José. No fue que una vez le tiró una indirecta, le mandó un WhatsApp, no. Todos los días iba y lo buscaba. Hasta que un día estaba bien afiebrada la esposa de Potifar. ¿Ya? Estaba en su momento. Y va y como que dice, ya estoy cansada, y toma a José, ¿cierto? Y le dice, anda, tápense los oídos los menores de 18 años. Le dice, anda a acostarte conmigo. Esas cosas no se dicen en la iglesia, pero está en la Biblia. ¿Ya? Estaba afiebrada la esposa de Potifar. Y finalmente José toma la decisión de no ir a la cama con la esposa de Potifar. ¿Ya? Dice, si yo hago esto, no puedo traicionar la confianza que me dio mi Señor y esto está mal. Obviamente ella en su clímax le dijo, no importa, no importa. Pero finalmente José se libra de ella, dice la Biblia, que sale corriendo, huye. No se queda ahí diciendo, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? No. Sale corriendo. Acto seguido, la mujer era media pérfida y vengativa e inventa que José quería violarla, quería hacerle cosas, ¿cierto? Y José cae a la cárcel. Y en ese momento es interesante analizar de que José, después de haberlo pasado muy mal, de haber sido traicionado, José llega a un momento en donde no habla determinadamente cuántos años estuvo en la casa de Potifar,
pero logra una cierta estabilidad. Dice la palabra de Dios que Dios estaba con José. Pero cuando todo estaba bien, se viene una primera prueba de parte de Dios y al haber una tentación. Recordemos algo, Dios no tienta a nadie, pero siempre esa tentación se convierte en una prueba. ¿Ok? La tentación de que fuese la mujer de Potifar, ¿cierto? A ir donde el hombre, no era algo de Dios, pero inmediatamente Dios prueba el corazón de José con la respuesta. Y José sale bien de esa escena. Sin embargo, no sé si usted se ha puesto a pensar, ¿cómo es que un hombre que muestra integridad cae preso? No sé si nos ponemos unos segundos en las sandalias de José, ¿cómo hubiese sido la fama de José en ese tiempo? Porque José, ¿por qué cae a la cárcel? Si lo pudiésemos decir como en esta época, por un intento de violación. ¿Me entiende esto, no? José, por un supuesto intento de violación, cae a la cárcel, a una cárcel que quizás no era la misma cárcel del resto, porque dice la Biblia de que era una cárcel que era para la gente que trabajaba para la realeza. ¿Ya? Después se encuentra con dos personas, eso lo vamos a ver más adelante, pero cae a la cárcel y su testimonio queda por el piso. Se fue al congelador, todos creían, yo me imagino que José en esa estabilidad empezó a juntar para la casa propia, ¿cierto? Su primer auto, el dividendo, a comprarse otro tipo de ropa, un perfume más lindo, dijo, me establecí, salí de allá, llego acá, y de la noche a la mañana, haciendo bien las cosas, se le presenta una tentación. Y una tentación que le trae injusticia. Ahora, ¿cómo vemos a José con sus amigos, con sus vecinos, con lo que decía la gente? José cae en la cárcel por un intento de violación, por querer traicionar la confianza de su jefe cuando eso no era verdad. ¿Usted se imagina? Piensa ponerse en el pellejo de este hombre, la verdad que no fue nada de fácil. ¿Ok? Su prestigio se fue. La pregunta es, si pensamos un poco, ¿quién querría meter a su casa a un tipo que quería violar a mi esposa y que traicionó mi confianza? Nadie. Yo me imagino las noches y los tormentos de José. No hice nada y me pasa esto. Mi currículum vitae se fue a las pailas, no se me van a abrir las puertas, voy a tener que irme a otro lugar si es que salgo de la cárcel, y su mundo se vino abajo. ¿Ok? Y posteriormente, cuando cae en la cárcel, conoce a dos personas que trabajaban con Faraón. Uno era jefe de los panaderos y otro era el copero del rey. La palabra de Dios dice que también Dios coloca gracia y lo coloca al cuidado de la gente que estaba ahí en la cárcel. E interpreta dos sueños. Uno de ellos iba a morir y que el otro iba a salir. Y Dios le habla respecto de manera efectiva de quién iba a salir y le dice, cuando te encuentres con Faraón, cuéntale lo que te dije, ¿ya? Y pasaron unas horas y se acordó de él, ¿o no? Pasaron 2 años. Y el muy jetón se acordó después de 2 años. 2 años. ¿Alguien alguna vez ha estado esperando una pega o no? Y te dicen, te voy a llamar. Te voy a llamar. Espera nuestro llamado. Y pasan 2 años. ¿Cuánto es 365 por 2? ¿Cuántos días? Y vemos que Dios tenía un propósito con José. Y primero hay una prueba, número 1, de integridad. Y número 2, de paciencia. Integridad, ¿cierto?, en la casa de Potifar. Y de paciencia en la cárcel. ¿Nos encanta ser probados en integridad y en paciencia o no? Y el título del mensaje se llama Administrando mi propósito, porque vemos que José, las cosas que a él le sucedían, ¿ya? Obviamente leíamos de que a los 17 era un joven imprudente que llegaba y la largaba nomás. ¿Ya? Llegaba y decía si un sueño, no pensaba, decía, si voy a decir esto, ¿qué voy a lograr? Quizás había muchas cosas que Dios necesitaba trabajar en el carácter de José. Sin embargo, pareciera que la vida fue bien injusta con José. Y José llega a la cárcel y luego de 2 años,
Cuando nadie podía resolverle un sueño a Faraón, José lo hace. Y en esta ida de lo que es cómo Dios prueba a José, lo primero es la integridad, ¿ok? Y fue probado en un momento donde no había nadie más. Aquí no se trataba necesariamente de un acto sexual. Tú y yo vamos a ser probados en muchas áreas respecto a nuestra integridad, ¿ok? Vas a ser probado quizás en el área sexual, quizás vas a ser probado en las finanzas, quizás vas a ser probado en el orden, quizás vas a ser probado en tu lealtad, quizás vas a ser probado en lo que piensas. Y vemos que José puede saltar esa valla de la integridad. Y esto es muy importante porque ante los ojos del mundo, ante los ojos del sistema, José es un perdedor. Pero ante los ojos del cielo, ante los ojos de Dios, él fue un vencedor. Porque mientras estamos en un proceso, una cosa es lo que la gente ve y otra es lo que Dios ve. Una cosa es lo que Dios está haciendo con quienes se mantienen en integridad y que probablemente la apariencia sí puede ser de derrota, ¿ok? Pero Dios sabe todas las cosas, ¿ok? Y mientras para el resto estaba en rojo y estaba en el congelador, José, él estaba subiendo puntos en lo sobrenatural, ¿ok? Entonces, Dios está viendo nuestro día a día. Dios está viendo y Dios necesita probar nuestra integridad. Lo que le esperaba a José, años más tarde, era ser el segundo de la nación más importante en Egipto. Pero para poder llegar a eso, Dios siempre nos va a probar en las cosas que no se ven, en las cosas ocultas. De hecho, la palabra de Dios dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho Él nos pondrá. A veces fallamos en nuestro propósito porque nos falta integridad. Porque decimos, si todos lo hacen, no sé si gente te ha incitado a hacer lo incorrecto alguna vez en tu vida, amigos, compañeros de trabajo, hasta familiares, dale nomás, no importa, démosle nomás. Todos lo hacen. Si al final te han dicho palabras como, no es tan grave, si al final a Dios le importa tu corazón, le pedís perdón a Dios y estamos listos, Dios nos va a dejar pasar esta. Y te quiero decir algo, la responsabilidad de administrar tu propósito es solo tuya. Tú no puedes culpar a nadie. Tú no puedes decir, es que mis amigos, es que mis relaciones, es que mi papá, es que este hermano, es que este compañero de trabajo. Tú eres el mayor responsable de administrar tu propósito. Porque es un propósito que Dios a ti te dio, a ti te colocó. José nació en una familia media rarita, media disfuncional. Pero José no culpó a su familia. Tú quizás puedes decir, yo vengo de una familia que no es cristiana y yo hago esto por mi familia. Quiero decirte que no hay excusa. Quien administra el propósito de tu vida eres tú. Y lo segundo que se le presenta a José es esperar. Eso que más nos gusta. A mí me encanta esperar, de verdad. Me encanta esperar. Esperar en Dios. ¿Sabe por qué a Dios le gusta hacernos esperar? Porque cuando nos desesperamos, Dios está viendo qué es lo que vamos a hacer. Cuando Él todavía dice, no le voy a hablar, Dios está esperando a ver qué es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Probablemente Dios nos va a sanar, pero se está demorando más de la cuenta para nosotros. Hay gente que dice, estoy esperando en el Señor, pero su espera a veces no es tan espiritual. A veces hay gente que espera un milagro y como Dios no le responde, se van al tarot. Como Dios no me responde, me voy a las cartas, me voy a los cuarzos. Como estaba esperando que Dios me iba a promover, pero antes de tiempo fui y saqué un crédito y Dios me dijo, espera, pero me desesperé. En la espera, Dios ve nuestro corazón. Y hemos visto un montón de casos. En la Biblia, de hecho, Dios lo que el profeta le dice a Saúl, le dice, espera la indicación y la orden. Y Saúl no espera la indicación,
se pone nerviosito y Dios dice, Saúl no me sirve, vamos con David. Cuando tú y yo no esperamos correctamente en Dios, tenemos lamentablemente consecuencias. Porque cuando somos probados, en la desesperación. A varios le ha pasado. Antes me desconcentraba. Dios está haciendo cosas. Bueno, así como hablábamos en Apocalipsis. Perdón. Bravo. Y vendrán los 4 jinetes. Y vemos de que en el tiempo de espera, Dios nos prueba y Dios ve lo que hay en nuestro corazón. No sé a cuántas personas le ha pasado que antes del final del día descansaron en el Señor, alguien tocó la puerta, te bendijo con algo, pero si tú te desesperabas antes, ibas a caer en algún tipo de transgresión y Dios te dijo, espera esa sanidad, espera esa respuesta económica, espera tal cosa, pero nos desesperamos. En el caso de José, pasaron 2 años y hasta el momento nada de lo que Dios le había prometido se había cumplido, sino que había tenido ciertos rasgos de propósito, como estar donde Potifar o no ser maltratado en la cárcel. Pero finalmente llega el momento de la promoción. Y en el momento de la promoción, José se encuentra con Faraón. Y lo que hace José fue hablarle de lo que vendría. ¿Ok? Hubo sueños que nadie podía interpretar, pero sí lo hizo José. Y quiero decirte algo. José aprovechó sus momentos. La palabra de Dios nos dice que Él le entregó dones de interpretar sueños como un don, sino que el favor genérico de Dios estaba con él, estaba con José. ¿Ok? Esto es muy importante porque hay gente que dice, yo no tengo tal don. Yo te quiero decir que cuando el favor de Dios está contigo, tú puedes hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales, sin importar si falta o no algún tipo de asignación. Entonces José aprovechó las oportunidades. Y algo muy interesante es que cuando Faraón pide que le interpreten los sueños, lo único que quería Faraón era una respuesta. Y ustedes dirán, sí, es obvio. Es que no es tan obvio. ¿Quién le da la respuesta? Número 1, era alguien que no era egipcio. No era de los sabios del reino. No tenía contactos. Probablemente no fue a la misma escuela de los nobles de la época. No era vecino de nadie. ¿Ok? No hacía tantas cosas o no tenía el perfil para poder cumplir con el requerimiento de Faraón. Sin embargo, José creyó en lo que Dios puso en él. ¿Por qué te lo digo? Porque a veces en nuestra quizás no tan buena administración de nuestro propósito, no creemos lo que Dios va a hacer con nosotros. Pero te quiero decir algo. A la gente le importa bien poco dónde usted nació, dónde estudió o las relaciones que tenga. Y a Dios también. A Faraón no le importó. Yo tengo una pregunta. ¿Al técnico del Real Madrid le interesa dónde nació Mbappé o no? ¿Quién? ¿Usted cree que al técnico del Barcelona le interesa dónde nació Lewandowski? ¿Y usted por qué se pone tantos límites? Es que yo no fui a la universidad. Mira, el otro día hicimos una jornada de sanidad interior y liberación. Y cuando lo hicimos, no había ningún rostro en el afiche, sino que lo que dijimos es, usted venga. Y a mí me pasó algo que cuando empezó a llegar la gente, llegaron casi 50 personas, y pasaba la gente, yo a alguien le decía, a alguien del equipo, le decía, quizás están esperando a Dante Gebel, a Gigi Ávila, me puse viejo, Gigi Ávila, a Carlos Anacondia, a Claudio Freyson, a Cacho Luna, no sé, a Fernando Chaparro. Pero ¿sabe qué? Dios me entregó una palabra y Dios me dijo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer.
Yo ayer le decía y conversaba ayer le tocaba a Liz. Y Liz me decía, no tengo la especialización de esa área de psicología. ¿Y qué te importa? Le decía. A mí como pastor no me importa. Mire, a mí no me interesa si usted sabía o no sabía danza. A mí no me interesa si usted sabía o no sabía cantar. A mí no me interesa si usted sabía o no sabía cómo trabajar en la tablilla Excel. A mí no me interesa eso y a Dios menos. El problema es que muchos se ponen muchas trabas, se autolimitan y le dicen a Dios, yo no sé por qué Él no me promueve. Y lo que hizo José fue creer en lo que Dios puso en él, porque él tenía el favor de Dios. Entonces cuando tú llegas al reino de Dios y tú dices, yo no hablo tan bonito, yo no tengo este tipo de cosas, Dios lo único que ve es tu corazón. Pero el corazón correcto. Eso sí, no el corazón incorrecto, el corazón correcto. No las capacitaciones, pero un corazón correcto, sin truco, sin doble agenda, sin esas cosas. Dios ve el corazón. Y si usted tiene el corazón correcto, Dios te puede usar. José llega de estar cuidando las ovejas, pasa a ser el segundo después de Faraón. Y quiero darte algunos tips que creo que te pueden servir. Y primero preguntarte, ¿en qué proceso estás de tu camino? Si tú tienes una palabra de Dios, Dios te ha hablado quizás como a José en sueño, proféticamente, habló a tu mente, a tu corazón, alguna vez te dijo yo voy a hacer esto contigo. Hoy, en el 2024, ¿en qué vas? Quizás Dios te está mostrando sueños o recién te están profetizando en este año. Quizás estás sintiendo la envidia y traición de quienes quizás te rodean. Quizás estás siendo probado en integridad y eso quizás no te gusta mucho. Quizás sientes que estás en la cárcel y que lo que Dios te prometió no era. Porque a veces dudamos cuando no se cumple. Yo no sé si estás en la etapa de la duda porque Dios todavía no suelta cosas. ¿Cómo estás administrando hoy tu propósito? La palabra nos habla de administradores fieles. Y siempre queremos administrar la vida del resto. Queremos administrar el gobierno, queremos administrar el colegio, queremos administrar la iglesia, pero Dios te está preguntando a ti, ¿cómo estás administrando tu propia vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu avance? ¿Cómo está tu progreso espiritual? Es que yo soy extranjero, hermano. Es que yo no tengo un título. Es que yo no tengo contactos. Hermano, lo primero que usted tiene que hacer es ser transformado por el Espíritu Santo. Porque a veces no es Satanás. No es que Satanás venga y te diga estas cosas. A veces nos boicoteamos nosotros mismos. No soy capaz. Y cuando tú dices, no soy capaz, y Dios colocó tus ojos en ti, tú estás dudando de Dios. ¿Cómo crees que se siente Dios cuando te delegó tantas cosas? ¿Cómo crees que se siente Dios cuando te dio tesoros y como lo vivíamos en la primera predicación, los enterraste? ¿Cómo crees que se siente Dios cuando te da algo valioso y no hiciste nada? Lo que pasa es que Dios me conoce, soy vergonzoso, estoy lleno de miedos y alguna vez los venceré. Mira, quiero decirte algo. Dios escoge a José por sobre sus hermanos. Y mira, Dios prueba muchas cosas. Y ahora volvamos un poco a cómo la familia de José. ¿Cómo tomamos cuando vemos a alguien que está creciendo en Dios, que está creciendo en su ministerio? La palabra de Dios dice que cuando a alguien le va bien, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? Nos da envidia, nos cuestionamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos? Nos alegramos, se supone. Lamentablemente hay mucho evangélico que no se alegra cuando a otros les va bien. Y muchas veces el que no avancemos en nuestro propósito tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. Y Dios no nos puede poner en lugares de bendición cuando estamos con el corazón incorrecto. Por eso es que Dios quiere primero trabajar y procesar nuestra vida. Mira, quiero decirte algo, y hay muchas personas que tienen una doble lectura respecto a qué es lo que quiere enseñarnos Dios respecto a nuestro propósito. Algunos dicen, Dios, o interpretan esto, Dios solamente nos habla de éxito, y yo no creo que el evangelio sea de puros éxitos, y no creo que todos tengan que vivir una buena vida económica.
Algunos dicen, tampoco es lícito que los cristianos sean pobres. No puede haber cristianos pobres. Y otros dicen, ¿por qué? Y en la Biblia había gente pobre pero digna. Y hay gente que tiene como enredos en la cabeza. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Alguno puede decir, de hecho, en esta lectura bíblica, de todos los hermanos, solamente José fue puesto en un lugar de bendición y el resto no. No sé cómo tú estás interpretando este mensaje, pero te quiero decir algo. Desde el momento, y lo que pasa en esta historia, es que no solamente José está siendo probado, sino que también su familia. Yo me imagino que salvo uno de sus hermanos que no quiso matar a José, Dios también estaba probando el corazón de sus hermanos. Si a mí, no sé, mi hijo me dice, papá, ¿sabes qué? Soñé que tú te inclinabas ante mí con tu mamá. Yo digo, está bien, si Dios, es lo que Dios quiere, probablemente lo va a llevar mucho más. Y gloria a Dios, porque gracias al Señor tengo mi corazón sano. Pero ¿por qué se enoja tanto? Dice la palabra de Dios que los padres y los hermanos se pusieron furiosos y hasta odiaron a José. La pregunta es, ¿cómo tú interpretas cuando a otra persona le va bien? ¿Cuál es tu corazón? Realmente, sin truco. ¿Cómo es tu corazón? ¿Qué es lo que pasa dentro tuyo? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? Que puede ser hasta inclusive un familiar, un hermano, una hermana, que le va mejor. ¿Cómo lo tomas cuando a un hermano le va mejor, una hermana? Cuando a un primo le va mejor. Pero voy a estar orando por él. No. A veces utilizamos palabras evangélicas. Y Dios sabe realmente lo que hay en nosotros. El vecino se compró una camioneta. Está ostentando. Díjelo, no se meta. ¿Para qué una tan grande? ¿Qué le importa a usted? Que la benzina está cara. ¿Qué hay en su corazón, amado? Mira, para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, necesitamos ser personas de confianza para Dios. Y Dios no puede confiar, por ejemplo, en gente envidiosa. Dios no puede confiar en gente que le molesta cuando otros crecen. José, Dios le mostraba cosas. Sí, mira, José fue imprudente, está bien. Pero mira, por más imprudente que sea, tú te alegras. Era su propia familia. ¿Me entiendes? Entonces, fue algo muy similar a lo que nos predicaba la pastora hace un tiempo atrás respecto al hermano del hijo pródigo. ¿Cómo se pone el hermano del hijo pródigo cuando el hijo pródigo vuelve? ¿Se alegra o no? Se enoja. Y fíjate que Dios, mira, siempre cuenta las historias de gente que ante nuestros ojos la embarra más. Esos son los más destacados, ¿sí o no? Porque el hijo pródigo la embarra más. Y el correcto del correcto no se habla mucho, ¿sí o no? El problema es que es del correcto ante nuestros ojos. Porque ante nuestros ojos, el otro era el incorrecto y el otro quizás no era tanto. El problema es que nuestros ojos son engañosos. Entonces, una de las primeras reflexiones que tenemos que hacer en el día de hoy, ¿qué hay en nuestro corazón para poder administrar nuestro propósito? ¿Qué es lo que hay realmente? ¿Qué es lo que nos pasa cuando otros son bendecidos? ¿Qué es lo que nos pasa cuando creemos que Dios a otro le está entregando cosas y probablemente ya llegará mi tiempo, pero esto me molesta, esto no me gusta? ¿Cómo trabajamos a eso? Y de hecho, José mismo tuvo que ser trabajado en eso, 2 años esperando respuesta. Yo no sé si José estaba maldiciendo al que le aclaró los sueños. Yo no sé si dijo, me olvidé, se desesperó. Pero finalmente Dios cumple su propósito en la vida de José. Pero ¿qué es lo que hay dentro nuestro? ¿Cómo tomamos lo que Él nos dijo? José estaba con las ovejas. Yo no sé, amado, yo sé que la mayoría de los que aquí están ni siquiera son de esta tierra. Por más que sean o argentinos, ecuatorianos o venezolanos, yo ni siquiera nací en esta tierra. Ni mi esposa.
La mayoría de los que estamos acá no somos de esta región y Dios nos trajo con un propósito. Pero quiero decirte algo. Tu mentalidad tiene que ser transformada. Tú eres la persona que Dios dejó para que administre tu propio propósito. La pregunta es cómo usted lo está administrando. Y no me diga que Dios no te ha dado una palabra. Y uno de los siguientes puntos es cómo usted administra las palabras que Dios te da. Y te quiero dar un consejo. Cuando Dios te hable a través de un sueño o a través de una profecía, palabra de ciencia o lo que sea, si usted le toma valor a eso, usted guárdelo, usted grábelo, usted escríbalo, porque quien te está hablando es el Señor. No es una persona. ¿Por qué? Porque me encuentro constantemente con personas que yo mismo, Dios me ha utilizado para hablarle cosas extraordinarias y dice, es que siento que Dios no me habla y le habló la semana pasada. Amado, que a veces no estamos administrando o es tanto el afán que Dios te habla y no estás pescando lo que Dios te habla. Quizás no estás tomando lo que Dios te está entregando y estás diciendo, Dios a mí no me habla y Dios te habló hace rato, pero no estás ejecutando. Quizás estás confundido, quizás tu mente está en otro lado, quizás tienes ídolos, quizás estás en desesperación. Pero cuando Dios te habla, lo que te entrega son tesoros. Por lo tanto, cuando el Señor te hable, tómale el valor a lo que Él te entrega. Escríbelo, grábalo, ponlo en tu habitación, compártelo con tu esposo, compártelo con tu esposa, porque cuando vengan los días de las vacas flacas, cuando vengan los días difíciles, tú te tienes que aferrar a esa promesa. Esa promesa que cuando Dios te dijo, nunca te va a faltar, no empieces a dudar de Él, porque Él te lo dijo. Yo te voy a promover, yo te voy a llevar a lugares mayores. Si usted no vive esa palabra, usted se va a desesperar constantemente como en una arena movediza y va a decir, ¿qué va a hacer de mí? Y la inflación y el presidente y lo que sea. Amado, el lenguaje de un hijo de Dios no puede estar por las circunstancias. Si Dios te dijo algo, mira, si subió la parafina, subió el gas, a usted y a mí nos va a dar lo mismo. A usted le tiene que dar lo mismo. ¿Me entiende? A usted le tiene que dar lo mismo, porque Dios te va a proveer. Si Dios te proveyó cuando valía 1 luca, te va a proveer cuando vale 2 lucas. Y punto. Es que pastor no es tan fácil. Ya, y ahí te fuiste para otro lado. Si le dais con lo mismo, ya el problema es tuyo. Dios deposita cosas trascendentales en tu vida. A Faraón no le importó que José no fuese egipcio, ni que no fuera a los mismos lugares donde estaban la gente importante. José venía de cuidar las ovejas, pero creyó lo que Dios puso en él y lo supo administrar de buena manera. Cuando José interpreta el sueño, José hace algo más. Y lo que hace es darle consejos a Faraón. ¿Faraón le preguntó? No. Pero le dijo, mira, guarda en los tiempos de abundancia porque vienen los momentos malos. Lo único que tenía que hacer José era decirle el sueño. Pero luego José, que no estaba Pavarotti, sino que estaba Vivaldi, va y hace más. Va un poquito más. Amado, yo te insto a que usted vaya un poquito más. A que haga cosas que no necesariamente Dios te está pidiendo. La palabra de Dios dice que, por ejemplo, Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey. No vino un ángel a decirle, no te contaminarás. Dice que él se propuso hacer cosas que no necesariamente Dios te está diciendo, pero tú dices, yo necesito hacer algo distinto. Siento que mi relación con Dios está chata. Cuando hay algo que se está poniendo medio con olor a podrido, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar. Hay que hacer cosas. Si tú estás en una relación y la relación matrimonial no está pasando por un buen momento, tú tienes que hacer cambios. O en otras áreas. Tú no puedes seguir de la misma manera. Con Dios es lo mismo. Yo tengo una pregunta. ¿Tú te has puesto en el lugar de Dios cuando quizás estás en el tiempo de oración? ¿Tú te has puesto? Mira, te doy un consejo, si algo que quizás es práctico o es práctica para las cosas. Te invito a que te grabes cuando tú oras.
Grábese, agarre el celular y grábese y escúchese después. La mayoría de las veces son puras burradas. Gracias porque... Y te quiero pedir que... Como yo siempre lo digo, hubo un momento que estábamos con algunas personas de la iglesia, unos jóvenes de la iglesia, y le dije, vamos a tener un tiempo de adoración, y todos se pusieron puro a pedir. Y yo terminé para él y le dije, ¿se escucharon o no? Ellos creían que yo le iba a decir, les bendigo por eso. Yo le dije, ¿se escucharon o no? Ninguno adoró al Señor. Solamente se dedicaron a puro decir, soy penca, Señor, yo te fallo, Señor, no cumplo tus expectativas, tú sabes que soy infiel, pero tú eres fiel, me falta tanto. Eso no es adoración. Si usted quiere mejorar en su relación con Dios, grábese, escúchese. Porque a veces estamos llevando una relación con Dios y decimos, está como, siento que Dios no me escucha. Y te quiero decir algo, probablemente Dios se aburrió. Es que Dios no se aburre. Te quiero decir algo, usted y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Usted se aburre? Dios también. ¿A usted hay cosas que lo latean? ¿Por qué Dios no lo puede latear? No, porque Él me ama. ¿Cuántos casos tenemos en la Biblia de que Dios quita su mirada de personas? Hay muchas. El problema es que creemos que Dios, independientemente de las estupideces que yo les diga, va a reaccionar igual. Ese es un problema. Pero es necesario que usted se examine. ¿Cómo yo hablo con Dios? ¿Lo estaré aburriendo? ¿Le estaré diciendo pavadas? Dios me dijo hace rato, haz esto, y yo todavía quedo aquí en la esquina y le estoy preguntando por qué Dios no me promueve. ¿Cómo está siendo tu vida y tu propósito? ¿En qué etapa estás? ¿Cómo estás administrando el propósito que Dios te entregó? Algunos tips. Cuando Dios te revele cosas, escoja bien a quién se lo va a contar y cuándo. Lo voy a decir nuevamente. Cuando Dios te revele cosas, escoja bien a quién le va a contar y cuándo contarlo. Uno de los problemas con José es que llegó y la soltó en un ambiente equivocado. Usted tiene que filtrar. Miren, si a usted el jefe lo llama a la oficina y le dice que le va a subir el sueldo y lo llama solo a usted, no salga de la oficina y reúna a las amiguis a contarle que le van a subir el sueldo. Por lo menos esperen que ya le suba el sueldo. Porque lo más probable es que las amiguis vayan donde el jefe y le digan, ¿y por qué a mí no? Y al final el jefe le diga, ¿sabes qué? Para mantener el orden en la oficina no te voy a poder subir el sueldo. Y después te vas a enojar con Dios. Dios, si me prometiste esto. Y Dios te va a decir, hablaste mal de la cuenta. Sea sabio. Si Dios tiene una bendición para usted, vívala. Es que no me aguanto. Aguántese. Es que quiero darle la honra a mi Dios. A veces no es la honra a mi Dios, a veces me lo merezco. Escoja bien a quién se lo va a contar. No siempre tus alegrías son las alegrías para otros. No siempre cuando Dios te da algo, a otro lo va a bendecir. No siempre cuando Dios te promueve, todos te van a felicitar. Y tienes que tenerlo claro. Tienes que tener claro lo siguiente también. Cuando Dios te habla, es porque Él activó recursos espirituales para tu vida. Cuando Dios le habla y le muestra a José, mira, estuvo en la casa de Potifar, estuvo en la cárcel, donde estuvo, dice la palabra de Dios, que el favor de Dios estaba con José. El favor de Dios estaba con José. Si Dios te suelta una palabra, tú tienes que creer a eso. Y tú dices, hay cosas que yo no sé hacer, no importa. Si a usted se le presenta un desafío, amado, si quizás te pusieron en tu trabajo esta semana, este último mes, en cosas que usted no sabe hacer, amado,
tómelo. Quizás alguien estaba orándole al Señor, no, quizás esta palabra tiene que ver con algo. Tómelo. Porque a veces, ¿cuál es nuestra respuesta? Sí, lo que pasa es que yo prefiero hacer las cosas bien. Y a veces no es hacer las cosas bien, es que tengo miedo. Pero si Dios te la está entregando a ti es por algo. Usted tiene que confiar en eso. A muchas personas se le presentan desafíos y que por un tema de cuidado no toman lo que Dios le da. Quiero decirte algo. Yo no quiero hablarte de un evangelio de exitismos. Yo no te quiero decir de que todos los hijos de Dios estamos llamados a ser multimillonarios, porque no es así. Pero sí la palabra de Dios nos dice esto, y nos habla a todos lo mismo. Dice que Él nos escogió para ser cabeza, y no. Dice que somos dice que somos un pueblo, dice que somos nación. Yo no sé cómo estás viviendo tu propósito, tu vida. Probablemente no eres al que le paguen más en la oficina, en el taller. Y quizás la visualización que tienes de ser cabeza y no cola tiene que ver con plata. Te quiero decir que es algo más que la plata. Te quiero decir que es un tema de honra, un tema de confianza, un tema de integridad, un tema de oportunidades. Probablemente no eres el que gana más en el taller o en la oficina en donde tú trabajes, pero probablemente eres cabeza en ser la persona más íntegra de ese lugar. Y probablemente van a pasar las personas y tú vas a seguir ahí porque estás por cabeza. Pero una cabeza que no tiene necesariamente que ver con la plata. Y a veces algunos van a tener más dinero que otros siendo hijos de Dios, porque también Dios a todos le da capacidades distintas. ¿Ok? La pregunta es, ¿tú sientes hoy que lo que estás viviendo no es tu propósito, que estás en la pega que no deberías estar, estás ganando lo que no deberías ganar, estás con una persona que no tendrías que estar, estás en un nivel espiritual que no tendrías que estar? No sé si hay alguno así el día de hoy. Pero yo te quiero invitar a que cierres tus ojos, porque hoy el Espíritu Santo está haciendo cosas importantes. Porque desde que comenzó la reunión, Dios está trayendo revelación de cosas. Te lo voy a repetir. ¿Sientes que estás en el proceso de tu vida donde no has alcanzado ese propósito? ¿Estás en la espera? ¿Estás esperando de Dios? ¿Sientes que hace rato tuviste que tomar decisiones pero te da miedo? ¿Qué es lo que está pasando en ti? Dios te soltó una palabra y quizás en ese tiempo eras tan inmaduro que ni te acuerdas lo que Dios te habló. Quizás estás siendo probado como con la esposa de Potifar, con tentaciones. Y tú dices, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy siendo tentado en esta área sexual? ¿Y por qué no puedo hacerlo si todo el mundo lo hace? Y Dios te está diciendo, cuida tu propósito y adminístralo. ¿Sabes por qué Dios es tan celoso de nosotros? Porque tu propósito no es el mismo que tu compañero de trabajo. ¿Por qué se me presentan estas cosas? Quizás dices tú. Porque Dios, por algún motivo, puso sus ojos en ti, tuvo misericordia de ti y te quiere dar un futuro mejor. Probablemente tú, así como José, vienes de una familia donde estaba llena de caos, en donde nadie hace algo por Dios, donde nadie vive su propósito, donde todo hace lo que hace todo el mundo. Pero Dios te escogió a ti, por sobre tus hermanos, por sobre tus padres, por sobre tus abuelos, tus primos, tus tíos. Quizás hablas un lenguaje muy distinto al de tu familia. Quizás sientes la presión de tu familia, de que la vida para ellos es más sencilla, de hecho. Y para mí como que es más exigente, así como con José. Es más exigente. Y te quiero decir algo. Dios al que más le da, más le requiere. Y lo que Dios ha puesto en tus manos no es cosa menor. Lo que Dios colocó en ti
no es algo que es usual. Quizás tú has pecado de no darle el valor a lo que Dios te soltó. Quizás Dios te lo habló, pasaron los 20, la década de los 20, pasaste los 30 años, pasaste los 40 años, estás en los 50, entre 50 y 60 y sigues sin ver que se cumple ese propósito. Quizás otros recién están descubriendo ese propósito, están administrando ese propósito. Pero lo primero que te quiero decir de parte de Dios en esta mañana es que tú eres responsable de administrar tu propósito. No son tus padres. Ellos nos ayudan, pero es tu responsabilidad. No son tus amigos. Yo como pastor soy un colaborador, yo no soy el responsable. Quien te discipula no es el responsable, es un colaborador del reino de Dios, pero no es el responsable. Somos puentes. Quizás Dios ahora te está corrigiendo cosas. Quizás Dios está trayendo a tu mente palabras que Él te soltó alguna vez en tu vida. Quizás estás enojado o enojada con Dios porque estás en un momento de inmadurez. Porque te están pasando cosas como a José, que lo vendieron los hermanos. No me gusta donde vivo. No me gusta en el colegio que estoy. No me gusta que haya tanta escasez en mi casa. No me gusta cómo hablan mis padres. No me gusta la iglesia, no me gusta nada. Pero Dios te habló alguna vez. Y quiero decirte algo, la inmadurez no es un demonio. Y todos hemos pasado por momentos de inmadurez. Quizás no está necesariamente mal. Y Dios a todo en toda esta amplia gama de personas de distintas edades, contextos, nacionalidades, niveles espirituales. Esta palabra es para todos nosotros. Y hoy el Espíritu Santo está haciendo algo en tu vida. Yo te sugiero, porque yo no puedo responder por ti ante el Señor, pero yo te sugiero que te presentes con el corazón correcto ahora ante el Señor. Yo te sugiero que le digas a Él, enséñame a ser un buen administrador de mi vida, de mi propósito. Padre, quizás he sido como José, impulsivo. He dicho cosas que no debía haber dicho. Me gané enemigos porque debía mantener mi boca callada. Quizás estoy esperando respuesta y se olvidaron de mí. Quizás fui castigado ante el mundo, pero estoy ganando lo sobrenatural, pero también estoy medio aburrido de eso también. Estoy aburrido de poner siempre la mejilla, no lo sé. Y Dios te dice, tú eres real sacerdocio. Tú eres real sacerdocio. Eres real sacerdocio. Eres real sacerdocio. Si estás aquí en esta mañana, es porque fuiste un escogido, una escogida. Si tú estás aquí en esta mañana, te quiero decir algo. A Dios no le interesa dónde estudiaste. No le interesa en qué condominio vives. No le interesa si vives en un lugar exclusivo, en una toma. A Dios no le interesa la experiencia laboral, si cuidas o no las ovejas o estás en el palacio. Si Dios te dijo algo, no peques de faltarle el respeto a Dios con lo que Él te entregó. Si Él ya lo hizo. Padre, oro para que todos mis hermanos que aquí están comiencen a recibir su porción. Algunos están siendo sanados a través de esta palabra. Algunos están siendo reactivados. Algunos están siendo tocados. Hay algunos que necesitan salir de esa cueva donde están con ese miedo tan recurrente, con esos miedos que algunos le llaman prudencia, pero es la carcasa perfecta para ponerle el nombre al miedo, la prudencia. Y a veces es solo miedo y temor.
Y Dios te quiere poner en lugares de bendición.